se modifica sobre la prescripción de la acción de cobro y la remisión de las deudas tributarias. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Qué cambió respecto de la prescripción de las obligaciones fiscales? Indica la ley 1739 de 2014 lo siguiente. Artículo 53. Modifíquese el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, el cual quedará así. Artículo 817. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de 5 años contados a partir de: primero, la fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional para las declaraciones presentadas oportunamente. Segundo, la fecha de presentación de la declaración en el caso de las presentadas en forma extemporánea. Tercero, la fecha de presentación de la declaración de corrección en relación con los mayores valores. Cuarto, la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los administradores de impuestos o de impuestos y aduanas nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad, y será decretada de oficio o a petición de parte. Está con nosotros para analizar este tema el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido. Gracias, Daniel. ¿Aquí qué tenemos? Pues tenemos el término de prescripción de la acción de cobro de obligaciones tributarias. No sé por qué volvieron a poner todo el artículo, porque no había necesidad. Lo que cambia simplemente es la competencia para la prescripción, es decir, para decir si está prescrita o no la acción de cobro. Y lo que adicionaron básicamente es que habrán otros funcionarios, además de los administradores de impuestos, que podrán declarar la prescripción de esa obligación, ya sea de oficio o a petición de parte. Eso es interesante porque pues ahora no tenemos un solo administrador declarando prescripciones, sino que seguramente se nombrarán funcionarios pertinentes para que se declaren las prescripciones por los motivos ya expresados en esta misma norma. Cuando la leí con atención yo dije, alguna cosa cambiaron para la prescripción, pero yo la leía y no encontraba cuál era la diferencia hasta que llegué al tema de la competencia y allí encontré con que se da competencia a otros funcionarios para declarar de oficio o a petición de parte la prescripción. Es agilizar sencillamente la gestión de la administración, es que eso ha hecho falta. Debe estar represada la administración, claro, llena de situaciones de prescripción de acción de cobro y nadie que las declare. Por va a falta ser de competencia. Sí, va a ser algún señor con un sello rápidamente de oficio. Yo lo que creo que es el temor, dando prescripciones. El temor que tiene la administración a esos polos de corrupción que se han detectado en algunos momentos. Sí, porque es delicado el que la gente, que se estén borrando deudas. ¿Sí? Sí. Obviamente que eso va a necesitar de un proceso adicional y un control adicional. No es lo mismo que el funcionario, que el director de impuestos, con todo su poder, con todas sus cosas, haga eso, que es un funcionario de alto nivel, Sí. Con una respetabilidad pues enorme y aparte de eso con un respaldo político. A que un funcionario que no tenga toda esa gabela ni tanto que perder pero de todas maneras me parece importante que eso se logre confiando en que la administración manejará muy bien eso, porque es que mire, una sola persona haciendo todo eso donde el Estado presenta un poco de estados de resultados con unas cifras que no son ciertas. Mírese que más adelante se puede ver que Una cantidad de obligaciones por cobrar que están prescritas. 50.000. Que para eso se introdujo el tema del saneamiento contable también. Correcto, En esta norma. 50.000 personas deben de a 1.000 pesos cada una y cuentan con los 50 millones. ¿Sí me entiende? Son cosas de esas a las que yo diría que a eso le he agregado yo que habrían funcionarios de categoría, es decir, hay funcionarios que pueden perdonar deuda hasta tanto, otros hasta tanto y otros hasta tanto, porque es que se vuelve complicado. Usted coge un funcionario a prescribir una deuda de 600 millones de pesos y el tipo de gana 1 millón de pesos. No, seguramente aquí nombrarán unos funcionarios Que con sean un importantes. rango más o menos Claro. importante De y acuerdo con con la unos estructura misma de la conocimientos DIAN. jurídicos Claro. y tributarios importantes para que tomen las decisiones correctas en materia de prescripción. Muy bien. Debe ser así. Veamos ahora cómo quedan el sistema o el procedimiento tributario en cuanto a la remisión de deudas tributarias. Nos indica precisamente la norma lo siguiente.
Artículo 54. Modifique el artículo 820 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 820. Remisión de las deudas tributarias. Los directores seccionales de impuestos y aduanas nacionales quedan facultados para suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción las deudas a cargo de personas que hubieran muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad, deberán dichos funcionarios dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al expediente la partida de defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. Esto es importante porque prácticamente quien muere y no deja bienes para una masa sucesoral, pues quedará ahí pendiente el cobro a esa persona que falleció por parte de la administración tributaria y jamás será cobrado. Y llegará el momento en que habrá prescripción de la acción de cobro porque pues no habrá forma de cobrársele. Y si se inicia el cobro coactivo, pues no habrán bienes para embargar y demás y no podrá hacerse efectivo finalmente el cobro. Entonces aquí lo que dicen es el administrador de impuestos tendrá la facultad de remitir esa deuda. Remitirla no tanto porque es que la remisión es una condonación de la deuda, ¿cierto? Te condono ese pasivo que tenés. En este caso, a una persona fallecida, mejor aún, a la sucesión ilíquida se le está condonando ese crédito. Yo aquí solamente veo un problema de procedimiento. ¿Cuáles son las pruebas que tiene que allegar el funcionario para acreditar que el señor no tiene bienes? A continuación nos dirán que los registros públicos de automotores, de bienes inmuebles y en el sistema financiero. Exactamente. ¿Y qué pasa si tiene bienes en lo exterior? ¿Y qué pasa si tiene bienes muebles que no requieren registro? Dícese de ganados, inventarios, etcétera, Joyas. etcétera. Y después aparecen. No faltará quien acuse a ese funcionario de haber remitido una deuda de mala manera. Y yo creo que muchos funcionarios no van a ponerse en hacer remisiones de deudas si no tienen todas las pruebas, absolutamente todas, de que esa persona no tiene ningún bien. Lo que pasa es que no hay forma de hacerlo. Debiera decir la norma, solamente con verificar que no tiene bienes en los registros públicos. Exactamente. Solo con eso. Porque claro, le van a decir que revise los registros públicos, pero no le dicen que solo con esos. Después aparece un bien y no debe faltar un disciplinario o un tema de control fiscal por haber remitido deudas con una persona que tenía 700 lingotes de oro. O 500 por cajas de decirle alguna ganado. cosa. O 500 O cajas de una obra ganado. de arte. O 2 obras de arte. Ahí está. Muy bien. Continuemos entonces con la lectura del artículo. El director de impuestos y aduanas nacionales o los directores seccionales de impuestos y aduanas nacionales a quienes éste les delegue quedan facultados para suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes las deudas a su cargo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones cambiarias y aduaneras cuyo cobro esté a cargo de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso sobre los mismos, siempre que el valor de la obligación principal no supere 159 VT, sin incluir otros conceptos como intereses, obligaciones ni costas del proceso, que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados ni garantía alguna y tengan un vencimiento mayor de 54 meses. Ahí está. Tenemos entonces la posibilidad de que los administradores remitan hasta 159 VTs. ¿Dándose qué? Dándose todas esas condiciones. No hay bienes, se llevó a cabo lo que estamos viendo ahorita, el proceso de cobro coactivo, se invirtieron ingentes recursos por parte de la administración, toda la vía gubernativa, toda la vía contenciosa, después todo el cobro coactivo y finalmente no se obtiene ningún cobro y la deuda queda allí. Más de 54 meses de estar cobrando la deuda, no se tiene historia de ninguno de los bienes. Aquí lo que le dice la norma es remita esa deuda, es decir, perdone esa deuda, condone esa deuda, sáquelo de la administración tributaria, vuelve y juega. ¿Qué funcionario va a firmar con el riesgo que tiene si después llega a aparecer que esa persona sí contaba con algunos de esos bienes? Aquí por lo menos se fijó un tope, y son 159 VTs, que la verdad es que es una cuantía Muy resumido. 480, pequeña. ¿cuánto es eso? Eso es una cuantía muy pequeña. Pero además, cuando el total de las obligaciones del deudor sea hasta las 40 VT, sin incluir otros conceptos como sanciones, intereses, recargos
actualizaciones y costas del proceso podrán ser suprimidas pasados 6 meses contados a partir de la exigibilidad de la obligación más reciente, para lo cual bastará realizar la gestión de cobro que determine el reglamento. Cuando el total de las obligaciones del deudor supere las 40 VT y hasta 96 VT, sin incluir otros conceptos como sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso, podrán ser suprimidas pasados 18 meses desde la exigibilidad de la obligación más reciente, para lo cual bastará realizar la gestión de cobro que determine el reglamento. Aquí sí deja claro que va a haber un reglamento donde van a decir cuál va a ser la gestión de cobro. Claro, y seguramente va a ser la misma que llevan hasta el momento, hasta el cobro coactivo. Lo que están haciendo acá es todo eso que tienen viejo, que no han podido cobrar, que no hace sino hacer bulto en la administración, Y decir van a mentiras. utilizar estos artículos para borrar todas esas deudas chiquiticas que que se tienen debe una cobrar cantidad de es muy, personas. muy alto, muy cuantioso, y lo que genera es una falsa expectativa para la administración de recursos que no Además van que a es ser mucho más recuperables. costoso cobrar 40 VTs o cobrar 96 VTs que darlas de baja. Es mejor darlas de baja Sí. que realizar el cobro judicial para El ellos. esfuerzo No vale la, financiero no vale la Lo que pena. cobran más los abogados. Claro que sí, vale muchísimo más. Revisemos ahora el parágrafo. Nos dice lo siguiente: para determinar la existencia de bienes, la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá adelantar las acciones que considere convenientes y, en todo caso, oficiar a las oficinas o entidades de registros públicos, tales como cámaras de comercio, de tránsito, de instrumentos públicos y privados, de propiedad intelectual, de marcas, de registros inmobiliarios, así como a entidades del sector financiero, para que informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a favor del deudor. Si dentro del mes siguiente de enviada la solicitud a la entidad de registro o financiera respectiva, la dirección seccional no recibe respuesta, se entenderá que la misma es negativa, pudiendo proceder a decretar la remisibilidad de las obligaciones. Aquí tenemos a dónde se debe consultar, pero es un tales como. Tales como. No es taxativo, es Claro, enunciativo. porque si dijeran, son a estas a las que ustedes deben A preguntar esas. y si no hay nada, bórrelo, el funcionario Ajá. borra. Pero si usted le dice tales como estas, pero faltan las otras, o mejor dicho, faltan los que no tienen registro, Después viene la Contraloría y le dice, ¿no? después usted cómo si este señor tenía 500 cabezas de ganado, cómo si en este aviso de prensa salió que se había ganado el baloto, o cualquier cosa por el estilo, pues vamos a tener problemas Claro. con la remisión de dichos créditos. Es una norma que le permite a la administración sanear esa cantidad de cuentas que tiene allí, pero tiene sus dificultades para los funcionarios y vamos a encontrar situaciones diversas en ese tema. Ahí va a haber otra cosa que es importante. Ahí dice, en caso de no respuesta, y si el que no respondió fue que no le llegó, Sí, va a haber no le problemas. Y era dio el la que tenía la bendita gana de información. responder. No era la dirección, se No extravió la- la carta y después aparece una pasa? cuenta corriente con 500 millones. ¿Qué pasa? ¿Quién responde? Ahí es donde el funcionario dice, yo me hago el Manuel. Y ¿Sí la, me entiende? no, y la pregunta será, recuerden que hay sanciones por no entregar a la administración de impuestos la información solicitada. Si la administración de impuestos le solicita esa información a un banco y el banco no la suministra, será acreedora a las sanciones por la no entrega de información. Ojo con eso. O si el Ahí tipo hay- se ahí hay vuela al unas Estado, le dificultades. podrá cargar ese muerto al banco. Hay unas dificultades y unas responsabilidades atribuibles a aquellas entidades de certificación sobre esos temas si no responden o si por alguna razón se extravían los documentos. Nos indica además la ley lo siguiente: para los efectos anteriores serán válidas las solicitudes que la DIAN remita a los correos electrónicos que las diferentes entidades han puesto a disposición para recibir notificaciones judiciales de que trata la ley 1437 de 2011. No se requerirá determinar la existencia de bienes del deudor para decretar la remisibilidad de las obligaciones señaladas en los incisos 3 y 4 del presente artículo. Ahí está. La tabla salvadora es, no requiere saber si tiene bienes o no. Entonces lo que requiere solamente es verificar los registros públicos. ¿Por qué no lo dicen directamente? Claro. Y una vez. Y le evitan todos los inconvenientes al funcionario. ¿Cuál es el beneficio que trae el parágrafo transitorio del artículo 820 del Estatuto Tributario modificado? Veamos. Parágrafo transitorio. Los contribuyentes que se acogieron a las normas que establecieron condiciones especiales de pago de impuestos, tasas y contribuciones establecidas en las leyes anteriores y tienen en sus cuentas saldos a pagar hasta de una VT por cada obligación que fue objeto de la condición de pago respectiva,
no perderán el beneficio y sus saldos serán suprimidos por la Dirección Seccional de Impuestos, sin requisito alguno. En el caso de los contribuyentes cuyos saldos asciendan a más de una VT por cada obligación, no perderán el beneficio consagrado en la condición especial respectiva si pagan el mismo dentro de los 2 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta norma. A correr. Si alguien tiene por ahí un saldito pendiente en la administración de una condición especial de pago anterior con reducción de intereses o con reducción de sanción, por ejemplo en la ley 1607, y le quedó un saldito pendiente y es de menos de una VT, solicite a la administración que lo retire. Y Sí, no habrá de menos lugar de una a VT, sí. nada, ni a intereses, ni a sanción, ni siquiera al pago de la VT. Si es de más de una VT, páguenlo y solicite que no le impongan ni sanciones, ni intereses, ni que se caiga Buena la condición medida. especial de pago. Claro, es que en muchas ocasiones no es porque el contribuyente las deba, es porque el sistema lo calculó mal. Por errores en el Sobre sistema. todo en los cálculos de los intereses y en la Exacto. metodología de cálculo de los intereses. Yo creo que esta norma inclusive debieron de haberla extendido hacia las declaraciones que se entienden como ineficaces o al cálculo de los intereses por buenas declaraciones. Es que si hay una diferencia de menos de una VT, la Administración de Impuestos deberá borrarla y no molestar De al oficio. contribuyente con eso. Hay declaraciones de retención en la fuente declaradas como ineficaces porque le faltan 5.000 pesos de intereses, Claro, ¿cierto? así es. Eso no puede ser. Eso debiera simplemente darse de baja y no molestar con eso al contribuyente que ya bien hizo en pagar dejarla su permanente. declaración. Y dejarla de forma permanente, claro. ¿Y cómo así que 2 meses? Por el amor de Dios. En 2 meses no habrán visto este video los contribuyentes. Oiga, ahí hay una cosa, entonces, ¿a correr a qué? A cruzar hacer cruce de cuentas con la DIAN. A pedir estado de cuenta. Cuentas, Claro, y el a estado pedir de cuentas, sobre todo las personas que van a hacer uso de estos beneficios. Porque lo que dice el doctor Mauricio es muy Y los cierto. que no también, Los porque que de pronto ¿por no qué? saben. Ah, claro. Claro, de pronto Y no saben. hay una así, cosa, exacto. por lo que dice el doctor Mauricio es, señores, es que la DIAN, uno está seguro de que todo lo pagó, pero cuando va, encuentra que hubo una cosa mal calculada, que le pusieron a otro contribuyente el pago que usted hizo, entonces ahí empiezan a arreglarse las cosas. Entonces es muy importante que entremos todo el mundo a pedir el estado de cuenta, El 1 de enero. 1 de enero, a ver cómo estoy. Pidiendo estado de cuenta y pagando los 30.000 pesos que le falten para acceder a estos beneficios. Doctores, muchísimas gracias por la intervención. A nuestros televidentes les recordamos que si quieren ser los primeros en conocer la reforma tributaria y un análisis completo, deberán consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Oh. Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.